Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Ruth Luque Ibarra. Congresista Enrique Gompujá. Presente. Voy a volver a pasar la lista con los congresistas que no han respondido. Congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Congresista Jorge Montoya Manrique. Presente. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Salguana Cavides Eduardo. Congresista Wilmar Helera García. Presente. Muchas gracias, señor congresista. Señor presidente, han respondido lista 6 señores congresistas. Contamos con el quórum correspondiente. Puede usted continuar con la sesión. Iniciamos la segunda sesión ordinaria de la comisión especial encargada Señor de presidente, candidatos. por favor, quisiera que me otorgue la asistencia, registro de asistencia. Estoy de manera virtual, por favor, le agradecería. Se me ha cruzado con la sesión de Comisión de Transportes, Cusco. Ya. Por favor, mi asistencia, Aragón Carreño, presidente. Muy bien, tenemos nota entonces, señor relator. Aragón. Se ha tomado asistencia, Gracias. señor presidente, al congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Puede continuar con la sesión. Ya, muy bien, continuando con la agenda, tenemos una sección informes, pedidos y un orden del día que es lo más importante, creo yo, para ver esta mañana. Es respecto al texto sustitutorio del proyecto que no pudimos la sesión anterior aprobar. Y iniciamos de todas maneras con los informes. Si alguien tiene algún informe sobre el particular, por favor. No habiendo informes, pasamos a la sesión pedidos. ¿Algún señor congresista puede hacer algún pedido? Entonces, como decía, pasamos al orden del día, que es el punto central de esta reunión, de esta citación, en el sentido de recoger las inquietudes que se presentaron el día jueves pasado. Por la hora avanzada, también recuerdan ustedes, estábamos ya cerca de la 1:00 de la mañana, y algunos congresistas necesitaban hacer algunas precisiones con respecto al reglamento. De tal manera que se han recogido algunos puntos de esas intervenciones y están recogidas en lo que acabamos de comunicarles a ustedes. En el sentido, la primera sería la propuesta contemplada, que contempla el momento de la presentación de las declaraciones juradas ante la Contraloría. Se realizará solo días posteriores a la inscripción de candidatos. Sin embargo, se considera conveniente modificar la oportunidad e incorporarla con posterioridad a la presentación y resolución de las tachas. Y esa tingencia me parece bien, en el sentido después de establecer esas tachas viene la Contraloría. Entonces, esta primera inquietud podemos asimilarla al reglamento, al de proyecto que tenemos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna oposición? Ninguna, ¿no? Todos estamos de acuerdo. La otra, se ha incorporado en el texto que el reglamento del Congreso de la República se aplicará de manera supletoria en caso de vacío o defecto de la norma. Creo que el reglamento del Congreso tiene función, pero la podemos aplicar en tanto en cuanto sea necesario supletoriamente. Aprobado. Tercero, la propuesta legislativa contempla la evaluación. Es el punto que decían de que hay un máximo de 10 puntos para la publicación de libros, revistas, etc. Entonces se ha considerado acá
la inquietud en el sentido de que se precisara, porque no estaba claro hasta dónde los 10 puntos y qué es lo que comprendía. Entonces se ha colocado acá, por ejemplo, publicación de libro, de investigaciones o en revistas arbitradas o indexadas, 2 puntos por cada publicación. Y yo, hasta 10 puntos como máximo. Yo diría aquí que en este punto se ha considerado el currículo en sí del candidato. Y como quiera que se trata de un candidato, obviamente, de alta capacidad jurídica constitucional, porque no es cualquier abogado. Entonces, diríamos que el libro tiene que ser un libro también de carácter científico, se entiende, científico, jurídico, ¿no es cierto? Que haya hecho un aporte, pues, en la vida jurídica del país, y sobre todo lo valoraremos lo que tiene que ver con el aspecto constitucional, pienso yo. Segundo lugar, las revistas y los artículos también tienen que ser publicados en revistas especializadas. Y en eso yo quisiera decirles a ustedes que tenemos un ranking de universidades, que tienen ya publicadas a nivel internacional, está reconocido, y de cualquier universidad tampoco se puede aceptar la publicación. San Marcos, por ejemplo, sigue liderando el ranking, San Marcos, sigue la Católica, y así sigue también las universidades que están acá en lo pertinente, porque otras universidades. Entonces, en ese ranking tendremos que considerarlo las publicaciones, porque también abundan publicaciones, libros que solamente son acopio de leyes, por ejemplo, y le ponen el nombre, libro, no puede, comandante, ser así. Entonces, pero eso lo veremos ya en el tema cuando veamos el currículo de cada... Calificación. ¿Ah? Cuando veamos calificación. Efectivamente, amigo. Entonces yo creo que este punto de aquí que está con el máximo de 2 puntos por cada publicación hace un total de 10 puntos. Ya, amigo congresista Pujada. Bon. Pujada. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas. En el artículo 33, en el cuadro referido a aspecto a calificar en la entrevista, yo creo que sería, aparte de la trayectoria profesional y democrática, Claro. porque si puede ser un congresista que ha tenido una posición democrática, también debe sumar puntaje. Igual un magistrado que ha tenido un comportamiento democrático, también debe tener puntaje, ¿no? Creo que es importante también su trayectoria profesional y democrática, ¿no? Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con eso, yo creo que es un término... De unidad moral podría bajarla. De unidad moral es bastante. También moral, pero democrática también. Podríamos estar, estamos en el pleno siglo XXI ya. No figura acá, pero... Lo podemos agregar entonces como una señor, tome nota, todos estamos de acuerdo. Faltó ahí. Por ejemplo, ustedes reconocerán que la Constitución alemana, por ejemplo, en este aspecto es muy seria cuando dice que aquel que ha tenido una conducta nazi, por ejemplo, lo eliminan de la postulación. Entonces yo creo que hay democrático para no tener ninguna objeción. ¿Correcto? Presidente, así en forma general, ¿no es cierto? Democrático. Un congresista, no por el hecho que seamos congresistas, pero un congresista que ha tenido una destacada labor y defensor de la democracia, indudablemente qué puntaje, ¿no? Ya. ¿Alguna otra tingencia? Eso está por aprobado entonces, otra tingencia. Señor presidente, yo tengo una duda. Sí, doctora. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi duda es respecto a el punto dentro de la tabla de evaluación curricular, en el punto 3.2, me gustaría saber exactamente a qué se refieren con trayectoria profesional efectiva. Porque si es que se refieren a haber litigado o haber participado en casos coyunturales, esos serían 2 puntos o 10 puntos que se les sumarían a los 20 puntos que ya tienen quienes han litigado o ejercido la abogacía por 15 años. Entonces me gustaría exactamente saber a qué se refieren con trayectoria profesional efectiva. Si se refieren a la litigación, se estaría beneficiando por encima de quien tiene un perfil académico a quien tiene un perfil de litigante. Disculpe, ¿qué numeral decía? Es el
dentro de la tabla de calificación, el último punto, el 3.2, trayectoria profesional efectiva. Tabla de calificación. La tabla de calificación. El último Trayectoria profesional efectiva. Ah, ya. Trayectoria profesional efectiva. 2 puntos. Yo creo que tiene razón y habría que precisar qué trayectoria profesional efectiva. Se refiere al tiempo de servicio, porque habla por cada año. 2 puntos por cada año, dice. Por tiempo de servicio de la entidad. Así. Porque Sí, claro, pero hay que precisar por exactamente ejemplo, a qué nos referimos, porque si ya estamos otorgando un puntaje por litigación, por ejemplo, y esto se refiere a lo mismo, estaríamos beneficiando por encima de quienes tienen un perfil académico a quienes litigan. O sea, me gustaría saber exactamente qué significa trayectoria personal efectiva. bueno, y yo no sé si puedo más o menos aquí terciar en el tema. La idea de la trayectoria profesional efectiva está relacionada pues con el trabajo de abogado que se ha realizado a partir de una colegiatura, ¿cierto? A partir de ahí el abogado tiene un trabajo efectivo, ya sea como abogado libre, ya sea como magistrado, ya sea como fiscal, ya sea como catedrático universitario o asesor legal, asesor de la carrera administrativa, porque también es trabajo efectivo de abogado. O sea, entiendo que ese es el punto que abarca este concepto. Sí, presidente, si me permite. Como docente, también como docente, pero por supuesto para ser docente, me refiero a docente en la vida académica, asesores legales, por ejemplo, en los ministerios, a eso se refiere en sentido Sí. general, entiendo, la abogacía es tan amplia que cobertura una serie de Sí, actividades, presidente. Lo que pasa es asesores que si es un término... de directorios de las empresas, incluso sujetas a la ley de sociedades, por ejemplo, son asesores legales, que participación también, o sea, en el sentido amplio como abogado, para no Sí. limitar ese tipo de Presidente, si me permite, actividades. justamente mi preocupación es que al ser un término tan amplio, terminaría siendo redundante, porque ya hay un puntaje que se está siendo otorgado por una trayectoria académica o por una trayectoria de abogado litigante. Entonces, ¿por qué tendríamos que otorgar puntaje adicional cuando ya hay un puntaje tanto por la trayectoria académica como por la trayectoria en litigación? Esa era mi duda. A ver cómo hacemos esto, porque si le consideramos al magistrado, al fiscal, le da un puntaje, se entiende que eso es trabajo efectivo. Pero Exactamente. podríamos Pero, agregar más. por ejemplo, en la misma tabla, en el punto 2, experiencia profesional, ya se le otorga un puntaje de hasta 20 puntos a quienes han sido abogados durante 15 años. También se le otorga hasta 20 puntos a quienes han ejercido la cátedra y se han dedicado a la academia. Entonces, ¿por qué adicionalmente a ese puntaje hay este puntaje adicional dentro del punto 3, que es trayectoria profesional efectiva? O sea, ¿en función a qué se otorgan estos puntos extras? A ver, del debate el doctor congresista. A ver, sí, señor presidente. En la experiencia profesional en el cual nos dan un puntaje de hasta 20 puntos, se dan al magistrado que tiene durante 10 años un puntaje, al abogado durante 15 años otro puntaje y cátedra universitaria otro puntaje. Sin embargo, en la parte de trayectoria profesional efectiva, ¿qué es lo que vamos a calificar? Esa parte había que aclararla para que cuando tengamos que ir a calificar no haya divergencia ni haya desacuerdos en los miembros a poner tal o cual puntaje. Eso debería definirse bien porque lo demás ya está bien definido en cuanto a la experiencia profesional del tribuno que está postulando a este importante cargo, ¿no? Eso debiéramos aclarar ahora con lo que es trayectoria profesional efectiva. ¿Qué puntaje vamos a dar y a qué? Congresista Montoya, tenía usted una... Prácticamente lo que Hay que precisarlo. hay que precisarlo, porque en realidad está La congresista que hizo que hizo el aporte, ¿podría sugerir algo sobre el particular?
Presidente, yo la verdad es que no tengo ninguna sugerencia en particular porque no sé muy bien a qué se refiere. Mi opinión es que es un concepto que redunda respecto a lo que ya está siendo calificado previamente y en todo caso tendríamos que determinar, así como en el punto 3.1 son cosas muy específicas, la publicación de libros o investigaciones en revistas arbitradas e indexadas, habría también que señalar específicamente qué aspectos forman parte de una trayectoria profesional efectiva. Pero la verdad es que a mí no me queda muy claro, así que no podría hacer mayores sugerencias en ese momento. Me sugieren puntualmente que podríamos este ítem suprimirlo, el 1.2 sobre trayectoria profesional efectiva, porque ya tenemos efectivamente una gama anterior que cobertura tranquilamente todos los casos. ¿Ya? Sí, lo suprimiríamos, ya, por favor, todavía la tingencia de la colega y lo suprimimos. También había ahí el punto este de los 10, donde dice experiencia profesional, dice magistrado durante 10 años, juez supremo, superior, fiscal, superior, etcétera. Yo creo que ahí habría que precisar, me han dicho de que sea un magistrado supremo, dado que la Constitución reclama que para ser magistrado del Tribunal Constitucional, expresamente la Constitución dice cumplir los mismos requisitos que para vocal de la Corte Suprema. Como para no ir bajando el nivel del requisito constitucional, podríamos quedar que su experiencia sea de magistrado supremo, pero podríamos poner incluso titular, porque también los provisionales cambian a cada año y entonces no tienen a veces ni estabilidad. Y tal es así que los provisionales, incluso por mandato de la ley, ni siquiera conforman la sala plena de la Corte Suprema, solamente hacen vida jurisdiccional. Me parece, no sé, para darle un poquito más de seriedad al concurso, para que no digan que estamos incumpliendo con la Constitución. Una interpretación clara dice los mismos requisitos, es el primer piso, y sí, para arriba, pero no para abajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por favor, no hay ninguna aquí animadversión contra perjudicar a nadie. Entonces quedaremos solamente en miembro del magistrado de 10 años, durante 10 años. Y debajo dice juez supremo. Y ya eso lo borramos, pues. Juez supremo o fiscal supremo, ¿ya? Juez supremo o juez supremo. O juez supremo o fiscal supremo. Titular. Sí, eso ya no, porque eso no tiene todavía el rango. Abogado durante 15 años me parece que razonablemente, ¿no? 15 años. El caso del doctor en Derecho que está en la parte 1.1, formación académica, me gustaría lo que conversaba con el congresista Nano García y también con los demás colegas de que ahora se ha visto que hay realmente una fábrica de títulos de doctores y magíster, y para eso yo me he permitido alcanzarles el ranking de las universidades como para en el momento de la evaluación tener en consideración de dónde viene este magíster, de Los Ángeles Chimbote, por decir, que ni siquiera lo reconoce la SUNEDU, pero sacan maestros y sacan doctores. ¿Ya? Entonces, eso con esa tingencia que queda en la exposición de motivos de esta comisión, que tenemos en cuenta en su momento de la evaluación correspondiente. Por lo demás, si alguien tiene alguna tingencia con todo esto. Presidente, quizás cuando en experiencia profesional señalamos cátedra universitaria en materia jurídica, podríamos poner cátedra universitaria en universidad licenciada. También, ¿no? Entonces, también licenciada y desde ranking, por favor, Nando. Claro, pero eso lo podemos agregar en el 2.3. Porque en el 2.3 solamente dice cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. Entonces yo puedo tener esta cátedra 15 años en la universidad a las no sé cuántos, 8 votos, lo que quiera. No tienen ranking, es pura verdad. Entonces le ponemos ahí, Nando. Por lo menos en cátedra universitaria en universidad reconocida. Licenciada se llama. Licenciada. Licenciada. Antes de que se haya cuál universidad está licenciada o no. Ah, ya. Pero hay 2, 3, no creo. Bueno. No sé, digo, o sea, de repente hay alguien que está.
Sí, y yo creo que allí entonces concordamos con la redacción, señor relator, por favor, que quede la redacción en sentido de universidad licenciada, ¿cierto? Sí, presidente, si me permite la palabra, por favor. Señor Sí, presidente, adelante, Sí, yo estoy pidiendo la palabra, me pero gustaría, daré la prioridad a la dama. señorita congresista, por favor. muchas Adelante. gracias. De acuerdo con que debe ser en universidades licenciadas, pero me gustaría también hacer una precisión que cabe la posibilidad de que hayan ejercido la cátedra en universidades extranjeras o incluso que hayan sido invitados a dar conferencias en universidades fuera del Perú, que no necesariamente son reconocidas por su SUNEDU, pero que son muy prestigiosas también, y que habría que tomar eso en consideración también. Podría ser, sí. ¿Están de acuerdo? En el sentido de que... En el sentido de que pueden haber ejercido la cátedra o incluso haber sido invitados como profesores invitados o a dar conferencias en universidades extranjeras que están muy bien rankeadas, pero que sin embargo no son, digamos, oficialmente reconocidas por SUNEDU en el Perú. Entonces, que habría que tener eso en cuenta para luego no tener esa limitación. Eso es todo. ¿Alguna consideración? Presidente. No, la congresista se refiere obviamente a aquellos abogados que, por ejemplo, son invitados al extranjero a dictar un curso, ¿no es cierto? Por ejemplo, a Harvard, ¿cierto? Va a dictar un curso, se valoraría, pero no es el caso de que, por ejemplo, alguien se va a especializarse por cuenta propia. No, eso es un magíster o Parte un bachiller. currículum. Sí. Sí, de título estamos hablando. Presidente. Sí, congresista Nano. Claro, estamos en el lado de experiencia profesional, no en el grado académico universitario. Y entonces creo que la congresista se refiere al 2.3, cuando dice cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años, vamos a poner cátedra universitaria en universidad licenciada en el Perú, ¿no? O universidad ranqueada afuera, porque podría ser que alguien tenga experiencia en ser profesor, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, ¿no? Y no podría acreditarlo. Entonces creo que el 2.3 debe señalar que son universidades licenciadas, para no discriminar a ninguna otra universidad, y o universidades internacionales licenciadas también, ¿no? O reconocidas por sus respectivos países. Y creo que podríamos en el 3.1, ya que eliminamos el 3.2 de trayectoria profesional efectiva, podríamos, cuando se pone publicación de libro, investigación en revista, arbitrado, indexada, y ahí podríamos ponerle ponencias en universidades también del extranjero, porque creo que una ponencia, uno si es invitado por su trayectoria a universidades de prestigio en Europa, en Estados Unidos, en Asia, no necesariamente, o sea, podría equipararse con una publicación. Entonces podríamos añadirle eso al 3.1. ¿Está bien? ¿Consideran pertinente lo que dice el congresista Nano García? Yo creo que sí. Sí, de acuerdo. Doctora, usted que hizo la tingencia me parece ahí bien. En cuanto se refiere, por ejemplo, ahora a la virtualidad exige de que ya la publicación de los libros en editoriales ha caído tremendamente y ahora la gente está publicando muy seriamente en Facebook, en todo lo que significa redes sociales, y todos los artículos científicos están allí ahora. Ya no están en las revistas especializadas. O sea, uno baja de las redes sociales lo mejor que existe en la plana de todas las especialidades. Entonces, no sé si está coberturado aquí a criterio de ustedes o le agregamos eso también. Doctor Nano, por favor. Cuando ponemos revistas, estamos poniendo publicación de libro, investigación en revista arbitraria o indexada, podemos ponerle en medio digital o físico, ¿no? Hay que recordar que muchas de las, ahora yo diría que la mayoría de las revistas especializadas ya están todas casi en redes, porque inclusive les costaba mucho publicar. Entonces hay varios foros donde se puede verificar eso, está Google Academics, están varias redes en las que uno puede, redes exclusivas para revisar índices de publicaciones, ¿no? Entonces podríamos ponerle un slash que diga digital también. Sí, yo les hacía atingencia, por ejemplo, en el caso de mi especialidad, ¿no es cierto?
todos los grandes juristas ahorita alemanes, por ejemplo, publicaban en revistas especializadas. Entonces la revista era diríamos, el último que el científico estaba publicando. Su libro ya quedó, por decir, atrasado, pero lo último lo buscaban, ¿qué dice en la revista tal? Ahora esa revista se ha convertido en revistas digitales y ahí están publicando. Entonces yo creo que lo que decía el congresista Nano sería bien ponerle ahí un slash que diga, ¿no es cierto? En forma digital. ¿Ya? Sí, Ya. podría hacer uso de la palabra, Encantadísimo. señor presidente. En la experiencia profesional estamos capaces ejerciendo una labor discriminatoria, sobre todo con los juristas de provincias o regionales, porque en el 2.1 estamos poniendo juez supremo, pero hay jueces superiores de muy buena calidad en diferentes regiones de nuestro Perú. Y si nosotros solamente lo dirigimos a juez supremo o a fiscal supremo, prácticamente los provincianos no van a participar. Entonces yo pediría que no seamos discriminatorios. Yo creo que en este sentido, además de juez supremo, podríamos poner una calificación, pero para el juez superior otra calificación, de tal manera de que puedan participar y tengan la oportunidad de poder estar participando en condiciones similares a lo de un juez supremo, porque no creo que solamente los jueces puedan tener esa calificación, también pueden tener los de provincia, ¿no? No discriminemos. Había el debate, yo decía, porque yo estaba en la carrera mucho tiempo y puedo dar fe más o menos de lo que ocurre acá. ¿Por qué se hizo en la Constitución que los miembros del Tribunal Constitucional tuvieran los mismos requisitos que el vocal de la Corte Suprema? Porque a estos se les exige una mayor calificación porque son jueces a nivel nacional. No es igual que un vocal superior. Muy bien, entonces si ese piso mínimo se exige para llegar a ser miembro del Tribunal Constitucional, estamos hablando de gente muy altamente capacitada y especializada, lo que no ocurre con los vocales superiores, porque si no seríamos vocales superiores, jueces y todo el mundo que participe, porque hay gente muy capaz, eso sí tenemos que reconocer, pero no todos. Entonces, yo digo, si lo ponemos eso, ahí sí nos pueden cuestionar más porque dirían, oiga, ¿y el artículo de la Constitución qué dice? Es el tema que para mí, yo soy democrático, pero someto a debate que ustedes digan, Nano, por favor. Nano, no sé. Yo estoy de acuerdo con su criterio, presidente, porque además, para llegar a ser juez supremo uno puede venir de cualquier lado, es decir, cualquier vocal superior de cualquier región del país llega, es decir, no es que no estemos dándole oportunidad, es más, si uno ve la conformación de las salas supremas, tiene muchos componentes de gente que ha venido de otras provincias. Entonces, creo que así evitaríamos. Yo comprendo la intención del congresista, pero los vocales supremos provienen de todo nuestro país. Sí, Bon, por favor. Gracias, presidente. De acuerdo a lo expresado por el congresista Nano, en realidad los supremos provienen de diferentes regiones. Sí. Y además por ley ya le establece, ¿no? De que para ser del Tribunal Constitucional tiene que ser un vocal superior, un vocal supremo. Y sus calificaciones son diferentes que claro, le hacen a ellos. Las calificaciones son diferentes, pero ya le establece que para ser del Tribunal Constitucional tiene que ser un vocal supremo. Sí. O fiscal supremo. Por ejemplo, yo les doy una experiencia, ¿no? De que para otros tribunales constitucionales, cuando dicen el requisito ser magíster o ser doctor, y entre la currícula aparece un mínimo un idioma, 2 idiomas. Pero ¿qué resulta? Que es un formulismo porque ninguno que se gradúan saben el idioma. Entonces, cuando uno le entrevista aquí, usted sabe traducir, por ejemplo, alemán, pues usted va a ser miembro del Tribunal Constitucional, usted sabe traducir algún párrafo de una obra, no sabe por qué, porque esos requisitos formales, que en otros tribunales le exigen sí o sí, y todos los vocales supremos para ser tales les exigen también eso, lo que no le exigen para un juez ni un vocal superior. Se sobreentiende que el vocal supremo tiene una gran cabeza, diríamos, que ilumina a los demás jueces, aunque en la práctica no sea así.
¿Por qué? Porque ya lo eligieron una selección muy, muy rigurosa. Entonces yo diría de que no nos salgamos de la Constitución, pero sin embargo lo dejamos al voto, el caso del amigo congresista que decía pues, que se considere ese punto. Sí, bueno, yo lo hacía porque hay el artículo 147 de la Constitución en el cual establecen los requisitos para ser vocal supremo. Y en el artículo 201 de la Constitución dice que son los mismos requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que era factible poner no discriminar a los jueces superiores, ¿no? Queda el voto, a ver, queda el voto de consideración. Y también sería fiscales superiores como estaba antes. Claro. Como estaba antes, por ejemplo. Fiscales superiores y vocales superiores. Claro. Podemos dar consideración, y yo insisto en que en verdad los vocales superiores y fiscales superiores no están en el nivel todavía como para ser vocales supremos y menos estarían para ser miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, queda a consideración y al voto. Iniciamos al voto, ¿sí? Los que están de acuerdo, porque también se incluya para ser candidatos al Tribunal Constitucional los vocales superiores y los fiscales superiores, y los que consideran de que solamente deben ser vocales supremos. ¿Cómo está aprobado por lista? Comience a llamar, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Entonces, vamos a votar para que se consideren también tanto los jueces superiores como los fiscales superiores. Los que estén de acuerdo. Congresista Balcázar Celada José. No, que se mantenga, como hemos dicho, vocales supremos. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Guerra García Hernando. Que se mantenga. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Aragón Carreño Luis. Congresista Salguana Cavíes Eduardo. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana. Que se mantenga. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Elera García Wilmar. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Jorge Montoya Manrique. Que se mantenga. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Ruth Luque Ibarra. Congresista Enrique Gon Pujada. Que se mantenga. Muchas gracias, señor congresista. Voy a hacer un segundo llamado de los congresistas que no han respondido. Congresista Aragón Carreño Luis. Congresista Salguana Cavíes Eduardo. Congresista Ruth Luque Ibarra. Señor presidente, han votado 6 congresistas, de los cuales 5 han votado en contra de la propuesta y un voto a favor. El pedido del congresista Elera ha sido rechazado por mayoría. Puede usted continuar con la sesión. Muy bien. No habiendo otro punto que tratar en la agenda, salvo alguien que quisiera alguna... No. Presidente, solamente insistir sobre la trayectoria profesional y democrática. Ya. Del día jueves la votación, que por favor es la oportunidad que nos corresponde aprobar este reglamento, porque si no, nos quedamos hasta el próximo año y estos señores actuales se van a quedar continuando administrando justicia constitucional. De tal manera que sería bueno coordinar con todas las bancadas para que demos por aprobado este reglamento y pongamos a trabajar inmediatamente como que está previsto. Porque ustedes saben que de aquí viene, creo que la comisión permanente, creo que entran a los parlamentarios ya no a poder permitir la aprobación de esta magnífica oportunidad que tenemos.
Mi querido amigo Montoya, congresista Montoya. Sí, justo en el mismo sentido que está hablando, presidente, la opinión pública está poniendo los ojos en nosotros permanentemente y no ve ningún resultado ni acción inmediata. ¿Cómo? Todo ve que se realiza de una manera lenta y pausada, no al ritmo que están en la calle. En la calle están desesperados, quieren que el Congreso tome acción, quieren ver que realmente estamos representándolos. Y en este caso que es importante, creo que deberíamos los plazos hacerlo lo más corto posible para no dilatar tanto la elección y poder llegar a un resultado final productivo, antes de que se termine, mucho antes de que termine el año. Si me permiten, algo me comentaban algunos congresistas fuera de sesión, me decían, la comisión debería tener en consideración también de que debemos darle más puntaje al currículo que, ¿no?, al otro que estamos haciendo el reglamento. Y entonces ahí venía la idea de que, si bien es cierto, podríamos llegar a darle el máximo calificativo en la parte curricular, etcétera, porque hay gente que trae tonelada de libros y revistas. Entonces estaríamos haciendo un mismo concurso que para ser vocal de la Corte Suprema. Aquí lo que se trata es de establecer que, si bien es cierto, hay una determinación curricular importante que hay que tener en consideración, no es menos cierto también de que esta es una elección de carácter político, constitucional que hacemos. De tal manera que esa cuota de poder nosotros no podemos ceder ante una cuestión meramente técnica, porque si no, mejor la comisión no existe, pues no, el Congreso no existe y lo sometemos a un concurso de méritos, solo de méritos. Por eso es que así está diseñado el reglamento, ¿no es cierto?, el que estamos proyectando, para que nosotros tengamos la oportunidad de evaluar en las entrevistas de carácter político constitucional. Esa es la idea que no debemos perder de vista. Congresista Bon. Presidente, del momento que esta comisión es multipartidaria, pues ahí también cada quien va a ver las bondades, aparte de la calificación, de su actitud democrática, y a lo mejor vemos su participación en un partido, en su participación que puede haber en su vida profesional, ¿no? Estoy claro en eso, congresista. ¿Alguna opinión más? Presidente. Sí. Congresista Nano. En el sentido de lo que decía el congresista Montoya, y en el sentido de además respaldar nuestro trabajo, yo les pediría a los señores congresistas que, número uno, hablemos con nuestras bancadas, con nuestros vonceros, para que esto se ponga a primera hora de la orden del día en el pleno siguiente. Si nosotros hemos aprobado acá, demostremos que tenemos una bancada que igual nos sigue y que respeta nuestro trabajo, para que esto sea aprobado inmediatamente. Entonces, que se ponga, le digamos también para lo de la Junta de Portavoces o Consejo Directivo, donde se vea, y el jueves nuestras bancadas respondan democráticamente, avanzando en este punto frente a la ciudadanía. Gracias. Amigo y colega Bon, le pediríamos que, como miembro de la Junta Directiva, vea la posibilidad de cómo agendamos esto con prioridad y, sobre todo, coordinar con los voceros para permitir esto, que nos dé mayor oportunidad de aprobar este reglamento. Y además, entiendo, es una de las comisiones tan importantes que el Perú está atento siempre que es lo que hagamos todos los días. De acuerdo, presidente. La mejor disposición a través de la mesa directiva, y atendiendo también el requerimiento que le ha expresado el congresista Montoya, que la calle está pidiendo, la ciudadanía está pidiendo que el Congreso se haga presente, ¿no? Y esta mejor oportunidad que vamos acortando los tiempos y podamos elegir a los miembros del TC. Completamente de acuerdo con nuestro colega Nano, para que nosotros también, los que somos de la mesa y los portavoces de los partidos, nos pongamos de acuerdo y demos prioridad, y que ingrese en primer lugar lo del TC. Muy bien, muchas gracias, colegas, por haber asistido, tanto presencial como virtualmente, y damos por levantada la sesión, siendo las 10 y 11 de la mañana. Muchas gracias. Un favor, antes de cerrar, sí. Sí, podría pedir autorización para ejecutar los acuerdos. Ya. Por favor, antes. Sí. Podemos reabrir la autorización para aprobar la sesión con las modificaciones que acabamos de hacer. Sí. No habiendo observaciones, se tiene por aprobado.
con las agregaciones que hemos hecho, los agregados que hemos hecho, y además damos por aprobada el acta correspondiente, la anterior, y además hacerles conocer de que vamos a hablar con la Oficialía Mayor para que nos asigne, no tenemos el personal todavía técnico necesario, para que nos asesore a partir de esta sesión. Muchas gracias. Siendo las 10:12, se da por tratar. Muchas gracias. Muchas gracias.